nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Gloria a Dios. Dejamos atrás, yo diría, una semana muy impresionante, yo diría que hasta gloriosa. Ya hemos visto en el vídeo la presencia de Dios, la cual era palpable, ¿sí? ¿Cuántos han visto la presencia de Dios palpable en ese vídeo que hemos visto? Gloria a Dios. Y lo era por varios motivos. Él ha traído gozo en los tiempos de alabanza, que de una forma improvisada incluso, pues han surgido de una forma espontánea, pero lleno de la gloria de Dios. Y también gozo por, hermanos, el trabajo incansable de muchos de vosotros, y sobre todo también de la actitud, donde se ha mostrado una vez más el amor, la pasión y la excelencia que le ponéis a las cosas que son del reino. Gloria a Dios. Y después de darle las gracias a Dios, yo también os damos las gracias de corazón, sinceramente, hermanos. Y lo digo de verdad, y no es un tópico, una bonita manera de pasar después de este 7º aniversario, lo digo de corazón. Creo que Dios ha marcado un antes y un después en nuestra iglesia. Y este 7º aniversario, tal como así lo vemos, cierra una etapa, hermanos, que ha sido gloriosa, y se abre una nueva, donde no vamos a quedar indiferentes, donde vamos a quedar impresionados y maravillados por una gloria de Dios que se va a manifestar aún mayor que la primera. Algunos lo creen, no sé si otros lo creen. Gloria a Dios. La máquina de escribir ya está en marcha una vez más. Gloria al Señor. Él ha iniciado el 7º capítulo, y lo que allí Dios ha escrito nos afecta a todos en su conjunto como iglesia, pero lo que Dios ha escrito en este nuevo capítulo que esta semana pasada se ha iniciado, nos afecta también evidentemente a cada uno de nosotros en nuestro ámbito particular, personal, familiar, que cada uno de nosotros tenemos. Wow, eso nos emociona, por lo menos a mí me emociona. Yo no sé si a vosotros, a lo mejor soy el único aquí que está emocionado, pero a mí eso me emociona y tengo muchas ganas de leer ya este capítulo. ¿Tenéis ganas de leerlo? Bueno, este capítulo no sé cuánto va a durar, solo Dios lo sabe, porque dejamos una etapa gloriosa, como he dicho, lleno de la gloria de Dios, pero nos adentramos en una nueva en la que solo Dios sabe lo que va a durar. Pero tengo ganas ya de leer este capítulo. Bueno, le dije al Señor, déjame ver solo el principio. Y el Señor, como yo soy un poco curioso, me dejó ver las primeras palabras de ese capítulo. ¿Las queréis leer? Sí. ¿Las queréis ver? Sí. Magli, pon ahí. Ahí está el libro. Y el inicio de este libro, el Señor lo iniciaba de esta manera. Dale. Dale. Me parece... Ahí está. Y en aquel 7º aniversario, mientras los niños saltaban de gozo y todos cantaban a una para alabar y dar gracias al Señor, a medida que saltaban y alzaban la voz con instrumentos de música y alababan a Dios diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, entonces de repente la gloria de Dios llenó la casa, luz a las naciones. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Como soy chafarderete, el Señor me dejó ver el principio de este capítulo que Él ya ha escrito. Pero además le dije, déjame ver el título, solo el título. Y el Señor me permitió ver también el título. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Iglesia, luz a las naciones. Prepara el corazón. Prepara tu corazón para ver la gloria de Dios en tu vida, para ver la gloria de Dios en tu familia, en tu situación particular y personal. Prepárate para recibir
en esta etapa nueva en la que nos adentramos como iglesia y como personas y como cristianos y creyentes particulares, prepárate a recibir lo que Dios tiene preparados. Pero claro, llegados a este punto, se hace primordial atender un asunto y tiene que ver con discernir los tiempos de Dios, los tiempos de la visitación de Dios. No lo busquéis porque no es el texto inicial, pero si veis en Primera de Crónicas capítulo 12, allí vais a comprobar, vais a ver y lo leéis, y os animo a que lo leáis, vais a ver cómo todas las tribus se juntan con David como su ejército. Y en ese capítulo 12 nos están mencionando las tribus que se acercan como ejército para estar peleando al lado de David. Y ahí tenemos a hombres guerreros, valientes, diestros en la espada, diestros en el escudo, con rostro, incluso dice un texto, con rostro de leones, ahí súper fuertes y súper valientes, los cuales se prepararon, como decía antes, para la guerra, a fin de traspasarle el reino de Saúl a David, tal como Dios así lo había dicho. Y en concreto, hay una tribu que se llama la tribu de Isaacar. 200 hombres, menciona en el verso 32. Aquí este local es un local preparado justamente de una forma legal. ¿Sabéis para cuántos? Para 200. ¡Wow! ¡Qué casualidad! Yo quiero que estemos empadronados en esa tribu. Fíjate, dice, esta tribu, la tribu de Isaacar, que eran 200, eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel, la iglesia, debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Como os decía, yo quiero que Luz a las Naciones se empadrone en esta tribu, una iglesia entendida en los tiempos de Dios, discerniendo la visitación especial de Dios, discerniendo los nuevos tiempos de Dios, discerniendo lo que Dios hace nuevo, y todos sus planes y sus propósitos con lo nuevo que tiene, discerniendo los tiempos de Dios, los cuales sabían lo que tenían que hacer y además muchos les seguían. Yo quiero estar empadronado en esa tribu, entendidos en los tiempos. Se hace necesario en este nuevo tiempo que se abre delante de nosotros, hermanos, ser entendidos en los tiempos de Dios. Les dijo Pablo a los Efesios, iglesia de Éfeso, o podrías decir allí, porque yo creo que esa iglesia tenía también un nombre, y ese nombre era Luz a las Naciones. No lo dice en la Biblia, pero yo lo creo, estoy seguro. Y les decía, iglesia de Éfeso, Luz a las Naciones, los días son malos, los días son complicados. No es fácil ser cristiano y mantenerse firme en estos tiempos, no lo es. Pero les decía Pablo, no seáis insensatos, no os dejéis llevar por las corrientes de este mundo. No actuéis sin pensar, no actuéis llevados por vuestros impulsos y mucho menos por vuestra carne, sino sed entendidos en los tiempos, sed entendidos en la voluntad de Dios, en lo que Dios en este nuevo tiempo quiere hacer, está hablando. Y se hace necesario que como iglesia seamos entendidos en los tiempos de Dios, porque la nueva etapa que tenemos frente a nosotros, se hace necesario, como decía, discernir los tiempos de Dios, porque estos nuevos tiempos traen 3 cosas. ¿Cuántas? 3. Dile al que está a tu lado, traen 3 cosas. Estos nuevos tiempos traen 3 cosas. El tiempo de la visitación de Dios trae 3 cosas. La primera, salvación. Amén, aleluya. Salvación y esperanza. El tiempo de su visitación trae salvación y trae esperanza. Yo creía que vuestros rostros allí se iban a alegrar. Mira, Lucas capítulo 19, verso 41. Ayer el Señor me volvía a hacer meditar sobre estos textos tan conocidos. Estamos prácticamente casi a una semana de que Cristo, por amor a todos nosotros, muriera en la cruz del Calvario. Y dice, y esa es la entrada triunfal que hace Cristo en Jerusalén, verso 41. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo,
Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y verso 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué fuerte! No conocieron el tiempo de la visitación. Como hemos leído en aquel entonces, en aquel momento, días antes de ser crucificado en la cruz, Cristo se acerca hasta la ciudad de Jerusalén y dice que llora. Y no lo hace porque está temiendo ese día, no lo hace porque está nervioso por ese día, lo hace porque está profetizando sobre Israel, que sería sitiada, que sería asediada y que no quedaría piedra sobre piedra. Y eso ocurrió 70 años después, por haber rechazado al Salvador, entregados a la ceguera espiritual, ajenos a la voluntad de Dios, dándole la espalda a Dios. Como he dicho, 70 años después, Jerusalén fue asediada por los romanos. Y estos destruyeron gran parte de la ciudad. Y por segunda vez el templo. Verso 44. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Querido amigo, querida amiga, y también hermano, qué terrible sería, ¿verdad? Llegado el momento de estar frente a Dios, qué terrible sería oírle decir a Dios: no conociste el tiempo de tu visitación. Envié a mi Hijo a morir en la cruz por ti, siendo tú culpable por tus pecados. Él ocupó tu lugar. Y la cruz era lo suficientemente ancha como para incluir todos tus pecados. Fue por amor que lo hice, pero no conociste el tiempo de mi visitación. No quisiste escuchar, no quisiste atender, no conociste el tiempo de mi salvación. Solo de labios me buscabas, pero tu corazón estaba lejos de mí. Vi que acudiste varias veces a los cultos, pero yo miraba tu interior y yo sabía que no estabas bien. ¿Por cuánto? Tu nombre no está escrito en mi libro. Y no puedes entrar en mi reino. ¡Wow! ¡Qué duro!, ¿verdad? ¡Qué duro! Pero hermanos, hoy es el día de salvación. ¡Gloria a Dios! Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de esperanza. ¡Gloria a Dios! Hoy es el día en que tú puedes experimentar que Dios se ha hecho cercano a ti para que tú puedas, a través de la sangre de Jesucristo, tener paz y tener vida eterna que solo Dios puede darte. Dice la Biblia: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Gloria a Dios. Porque Él dice, 2 Corintios capítulo 6, verso 2, no lo busquéis: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Gloria a Dios. Hoy es el día de salvación. No somos dueños del mañana, pero hoy es el día en que Cristo te ha visitado, se ha hecho cercano, para que tú puedas recibir por fe y por gracia, no por merecerlo, porque no lo merecemos nada, pero para que tú puedas estar en paz y tener vida eterna. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de esperanza. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Aleluya. Eso es lo que trae, hermanos, la visitación de Dios. Trae salvación y trae esperanza. Pero segunda cosa que trae fortaleza también para la prueba y para la aflicción. Como ya le dijiste al lado que traía salvación, pues ahora al del otro lado. Trae fortaleza. Perdona, pero tengo mucho. La segunda cosa que trae la visitación de Dios, hermanos. Uy. Si no, no te oímos. Ya miraba a algunos que se estaban riendo, era por eso.
La visitación de Dios, segunda cosa que trae, hermanos, es fortaleza ante la prueba. Estaba recordando ayer a Daniel. ¿Cuántos saben de Daniel en la Biblia? Mira, Daniel en el verso 10.1 dice, 10.1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamada Belsasar. Y ahí va. Y la palabra era verdadera y el conflicto, ¿cómo era? Grande. Pero a veces pensamos que cuando la palabra es verdadera no tiene que haber conflicto, sí. La palabra era verdadera, pero el conflicto grande. Pero ahí está el secreto de Daniel. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Esas son, hermanos, como las dos caras de una misma moneda. Por un lado, una palabra que es verdadera y por otra, un conflicto, un problema, una situación difícil, una situación que nos sobrepasa, de la que no sabemos ni cómo vamos a salir ni por dónde hacerlo. Pero esa es la doble cara de la moneda. Y Daniel sabía perfectamente, él conocía muy bien los conflictos. Él había sido deportado, había sido alejado de su tierra, alejado de su familia, en un país y en un hogar que era ajeno al suyo. Él vio cómo sus 3 amigos fueron introducidos en aquel horno, el cual se había calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Él experimentó en sus propias carnes cómo fue echado en un foso de leones con el fin de devorarlo y matarlo. Pero como bien sabéis todos o muchos de vosotros, Dios lo libró de todo. Gloria a Dios. Fue Dios quien tapó la boca de leones. Fue Dios mismo quien junto con sus 3 amigos estaba andando en ese horno de fuego y lo cuidó, los protegió, los guardó, porque estamos en su mano y Él tiene el control de nuestra vida. Daniel sabía de lo que estaba hablando. Y esta es la palabra verdadera, que aunque el conflicto sea grande y el horno se haya calentado quizás 7 veces más de lo acostumbrado, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga, estamos en el 7º capítulo que nos adentra en una etapa nueva donde se va a manifestar, como hemos cantado, la gloria de Dios, donde Jehová Jireh, tu proveedor, se va a manifestar, donde Jehová Rafa, tu sanador, se va a manifestar, donde el Dios eterno te va a sustentar, te va a guardar, te va a cuidar, te va a proteger. Solo necesitamos, como hemos cantado también, postrar nuestro corazón delante de Dios y clamarle con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón en favor y pidiendo auxilio, y nuestro Dios se va a manifestar. ¿Cuántos creen eso? Nuestro Dios se va a manifestar. Prepara tu corazón y humíllate delante de Dios, porque estamos ante un tiempo nuevo en el que vas a ver la gloria de Dios como nunca antes. Pero también Dios te está demandando, como hemos cantado también, que te entregues, que le entregues todo lo que eres, todo lo que tienes, que te postres delante de su presencia, que ante su trono derrames tu vida y tu corazón para que realmente Él pueda ser Señor de tu vida. Hay un hombre que conocemos muy bien, el primer mártir de la iglesia, Hechos capítulo 7, verso 55. Acompáñame en esa lectura. No vamos a profundizar por cuestión de tiempo, pero como sabéis, Esteban fue la primera persona a quien mataron por testificar de Cristo. Con mentiras lo juzgaron, dijeron que había blasfemado contra Dios, que había blasfemado contra Moisés, y lo llevaron a juicio, y allí acabaron, como bien sabéis, y lo podéis leer también en todo este capítulo, acabaron apedreándole hasta matarlo. Pero yo quiero que os fijéis en el verso 55, cómo Esteban encaró ese conflicto. Porque creo que ese texto nos desvela varias cosas que necesitamos para encarar el conflicto que tenemos. ¿Cuántos en esta mañana están en conflicto? Muchos estamos en conflicto, muchos estamos en pruebas, muchos estamos en dificultades. Él sabe, Él conoce perfectamente. Entonces Esteban nos está mostrando cuál es la actitud con la que tenemos que encarar ese conflicto, esa prueba. Fíjate, dice, lleno del Espíritu Santo.
necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Pablo nos da la respuesta, alabando a Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios, le ponemos a Dios en el trono, y aun en nuestra peor situación, Dios sigue estando en el trono. Y cuando nosotros le adoramos a Dios, no por lo que Él hace, sino sobre todo por lo que Él es, nosotros podemos estar confiados de que estando en sus manos, Él tiene el control de nuestras vidas. Así que cuando estamos alabando a Dios, el Espíritu Santo nos está llenando. Y cuando vamos a su palabra y recibimos la palabra y estamos en comunión y testificamos y hablamos los unos a los otros acerca de la palabra, estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y así es como tenemos que encarar las situaciones que tengamos por delante, y con la llenura del Espíritu Santo, para poder hacer frente a lo que nosotros tenemos por delante. Pero fíjate, dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, y esta parte también me encanta. Dice, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. En el verso 56 dice que esos cielos estaban abiertos. Nosotros abrimos nuestras puertas el sábado pasado, pero no es el sábado. Abrimos las puertas cada sábado, cada domingo, cada lunes, nuestro corazón siempre. Pero en ese caso, en ese momento, Esteban vio los cielos abiertos. Vio los cielos abiertos. ¿Por qué? Porque él estaba mirando arriba. Es una cuestión de enfoque, de dónde pones tu mirada. Si te quedas en el conflicto, si te quedas en lo humano, si te quedas en lo natural, pues acabarás mal. La cosa no irá bien. Pero si te enfocas en mirar arriba y ves su gloria y ves su socorro, entonces podrás descansar en su palabra, aun a pesar de las peores de las situaciones que tengas que estar atravesando. Son muchos los enemigos que tenemos que van a apedrearnos. El temor, la angustia, la soledad, la duda, el deseo del mundo. Y con esas piedras pretenden matar nuestra fe. Pero cuando nosotros miramos arriba, podemos ver la gloria de Dios y saber que Dios nos está guardando, que Dios nos está protegiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjate, porque Esteban, al mirar arriba, y esto me encanta, vio a Jesús a la diestra de Dios. Vio a Jesús que estaba, y en su original dice que estaba en pie a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Efesios dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y eso significa autoridad y gobierno. Y en ese momento Jesús, para recibir a Esteban, se pondría en pie. Y Jesús muchas veces en pie está para recibir nuestros llantos, nuestras oraciones, nuestras pruebas, nuestras dificultades, nuestras atenciones. Y necesitamos tener un enfoque adecuado mientras estamos en la prueba, sabiendo que Dios tiene el control. El Señor en ese momento difícil se manifestó a Esteban. Y lo hemos cantado, el Señor una vez más se va a manifestar. Si tú le buscas, Él se va a manifestar. Si tú le adoras, Él se va a manifestar. Si tú te entregas al Señor en esta mañana, Él se va a manifestar. No salgas de este lugar sin hacerlo. No eres dueño, como yo tampoco, del mañana. No sabes lo que puede pasar al salir de aquí. Ponte a cuentas con Dios. Ven y corre a su presencia, porque Él se ha hecho cercano. Y Él manifestará su amor, su gracia, su misericordia. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así que la visitación de Dios trae salvación y trae fortaleza. Aleluya, en medio de la prueba. ¿Cuántos necesitan eso? Amén. Gloria a Dios. Y tercera cosa que el tiempo de visitación trae es cambios internos. Nuestro corazón. Cambios en nuestro corazón. Eso es lo que trae. Si viene la gloria de Dios, algo tiene que pasar en tu corazón. A partir de ese día en el que sucedió esto que hemos leído de Esteban, pues hubo una gran persecución a toda la iglesia. Y todos fueron esparcidos. Lo que pretendía ser un duro golpe para la iglesia
se convirtió en un impulso, porque a partir de ahí, cuando la iglesia fue esparcida, Felipe fue a Samaria y muchos conocieron al Señor, otros se fueron a Antioquía y allí fundaron una iglesia poderosa. Y quiero que vayamos al libro de Hechos 11, capítulo 11, porque quiero acabar esta tercera parte con Pedro. Y te pongo en antecedente para no leer tampoco demasiados versículos, pero apúntatelo y en tu casa lo repasas y lo lees todo bien. Pedro tuvo una visión. En este caso, Pedro vio como Esteban el cielo abierto, pero a diferencia, Esteban lo vio viendo la gloria de Dios y Pedro vio el cielo abierto teniendo una revelación. Y él vio que descendía algo semejante a un cuadro en el que estaba atado por 4 puntas, en el que había toda clase de animales de 4 patas y reptiles y aves. Y Pedro, al ver esa visión, esa revelación que Dios le da, escucha una voz, la voz de Dios, y le dice: Pedro, venga, levántate, que te voy a cambiar la dieta. Levántate, mata y come. Y hermanos, eso ya lo sabéis. Eso era un dilema muy grande para Pedro, porque Pedro era judío y vivía bajo las normas de la ley judía en cuanto a los alimentos. Y estos animales estaban prohibidos, no los podían comer. Pero, como decía, a través de esta visión, Dios no estaba queriendo cambiar su dieta, sino lo que Dios quería era que cambiara su actitud en cuanto a los gentiles. Porque aunque él no entendía lo que estaba pasando, el Señor Dios le iba a revelar que el Evangelio no solo era para los judíos, sino que también era para los gentiles, para todos nosotros, gloria a Dios. Y entonces Pedro tiene esta visión, esta revelación. Y paralelamente, Cornelio tiene otra visión. Cornelio era un líder centurión, piadoso, un hombre temeroso de Dios, y tiene otra visión. Y en esa visión Dios le dice a Cornelio que vaya a buscar a Pedro y que lo traiga a su casa. Y Cornelio, obediente, va a buscar a Pedro, lo trae a su casa. Pedro todavía no entiende muy bien lo que está pasando, pero tiene en su mente esa revelación que Dios le ha dado. Hermanos, os estoy diciendo cosas que van a acontecer entre nosotros porque Dios nos va a dar visiones, sueños, revelaciones. Y tenemos que discernir los tiempos de Dios y lo que Dios está haciendo. Entonces va a su casa y cuando está en su casa, Pedro empieza a predicar el Evangelio. Y cuando predica el Evangelio, desciende el Espíritu Santo y aquellos gentiles empiezan a hablar en lenguas y a glorificar el nombre del Señor. ¿Os podéis imaginar esa escena? ¡Wow! Una maravilla. Y ahí es donde Pedro entendió completamente la visión. Dios no estaba haciendo acepción de personas. Y Pedro tenía que apartarse de prejuicios del pasado y entender los nuevos tiempos de Dios, entender la visitación de Dios. Y yo, mientras leía una vez más ayer esta historia y recordaba y profundizaba, mis ojos se clavaron en el verso 17. Léelo conmigo. Verso 17. Si pues Dios les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, hasta aquí es lo que he explicado, ahí va la pregunta. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y a mí, como que fui agitado, hermanos, en mi corazón. Me aterra ser estorbo a Dios. La iglesia somos las manos, somos los pies, somos la voz de Dios en la tierra. Y debemos estar impregnados, como antes decía, del Espíritu Santo para no ser estorbo a Dios con respecto a lo que Dios tiene por delante. Y muchas veces necesitamos meditar y pedirle al Espíritu Santo que Él nos hable, que Él nos haga ver,
que podamos discernir, hermanos, la amargura, la falta de perdón, el resentimiento, la falta de amor, ¿sabes? Pueden ser obstáculos no solo para ti, para que pierdas la salvación, sino también para otros. Mira lo que dice el escritor de Hebreos, capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay que trabajar eso, hermanos, para no ser estorbo. Nuestro testimonio, hermanos, puede ser estorbo y puede echarlo todos por tierra. Lucas, capítulo 17, verso 1. Les dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no vengan tropiezos. Hasta aquí es imposible, van a venir. Van a venir tropiezos, van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir tentaciones. Es imposible que no vengan, pero sigue leyendo. Mas hay de aquel por quien vienen. Cuidado, 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 hermanos, en este nuevo tiempo. No seamos tropiezo para muchos que han de venir, para muchos que están a nuestro lado. Guardemos el testimonio, guardemos lo que decimos, guardemos lo que hacemos, guardemos lo que pensamos. Y que sea el Espíritu Santo impregnándonos y llenándonos desde la cabeza, nuestros pensamientos hasta nuestros pies, para que toda nuestra vida sea controlada por el Espíritu Santo y podamos bendecir a los demás y no ser estorbo. Cuidado. El cómo encaramos a veces el conflicto o las pruebas, el cómo lo hacemos, también puede ser un estorbo. Y también es fuerte la lectura que vamos a hacer. Mateo, capítulo 16, versos 23. Jesús está anunciando su muerte. Vamos a leer desde el 22. Él está diciendo que tiene que morir y resucitar al tercer día. Era el plan de Dios y era lo que tenía que suceder y era lo que tenía que pasar. Y entonces dice Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten misericordia de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y mira, verso 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Esto es fuerte, ¿eh? Nuestra mira tiene que estar puesta en las cosas de Dios y no en la de los hombres, hermanos. Si nosotros venimos al culto es porque tenemos nuestra mirada puesta en Dios y no en los hombres. Porque si la tenemos puesta en los hombres, caeremos, porque nos van a fallar. Pero nuestra mirada está puesta en Dios. Y si nosotros servimos a Dios, no estamos sirviendo a los hombres, estamos sirviendo a Dios. Y si nosotros estamos pasando la situación y las pruebas y los conflictos, no estamos mirando ni a nuestro alrededor ni a nosotros mismos, sino necesitamos mirar a Dios para que en vez de queja pueda encontrar alabanza, que los que están a nuestro alrededor vean y sean edificados y quieran buscar a Dios. Entonces son esas cosas, hermanos, que nosotros necesitamos entender. Nuestro legalismo, nuestros prejuicios, nuestros juicios. Muchas veces Pablo les dice: no os juzguéis más. Porque unos decían que se podía comer, otros decían que no. No, verso capítulo 14 o 12 creo que es de Romanos. Pero no os juzguéis más, no seáis ocasión de caer, ni pongáis tropiezo a los demás. Vigilemos y guardemos eso, hermanos, porque en este nuevo tiempo Dios tiene planes maravillosos con nosotros y con muchos que están a nuestro alrededor, y necesitamos ser luz y ejemplo y no tropiezo para que vengan como esos de Isaacar, que muchos, al decir ellos lo que se tenía que hacer porque eran entendidos en los tiempos, muchos querían venir porque hacían caso a lo que ellos decían, y así nosotros necesitamos con la ayuda del Espíritu Santo. Y claro, y todas estas cosas, y ya acabo en 5 minutos, y todas estas cosas que estoy diciendo y muchas más,
que podríamos estar mencionando. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, porque sin el Espíritu Santo, todo esto que acabo de decir es imposible de cumplir. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos, como les decía Pablo a los romanos, ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y eso en su palabra, en su original, nos está hablando de romper el molde, de romper esa estructura mental que a veces se ha levantado y que nos tiene limitados, de romper con ese pecado que nos tiene atados, de romper con ese sentimiento que nos tiene distanciados, de romper con ese argumento que nos tiene separados, de romper todas aquellas cosas que provocan que podamos ser estorbo para los demás. Entonces, cuando Pablo les está diciendo transformaos por medio de la renovación, está diciendo eso, romper. Les dijo Jesús, ¿verdad? El odre viejo no puede retener lo nuevo de Dios. El vino nuevo, lo nuevo de Dios, no puede estar en odres viejos. Por lo tanto, necesitamos romper. Y esa palabra, como bien sabéis y que hemos dicho en tantas ocasiones, y con ello ya acabo, de la transformación, está hablando de la metamorfosis. Es ese proceso en el que ese gusanito, para decirlo ligero, como tú y como yo, tiene que romper el cascarón para convertirse en una hermosa mariposa. Y esa metamorfosis incluye, cambia la forma, cambia la estructura, cambia el hábitat, cambia el comportamiento, lo cambia todo, porque no es externo, es interno, es el corazón. Y es nuestro corazón lo que en esta mañana necesita romperse delante de Dios. Porque el tiempo de visitación de Dios trae salvación, trae fortaleza, pero también trae cambios internos en el corazón necesarios para que Dios pueda hacer lo nuevo en este tiempo de gloria donde le vamos a ver a Él. ¿Cuántos creen eso de verdad?